maiteirory mba'éichapa amog̃uahẽta peẽme tembiaporãko árapegua ñamba'apóta ñanerandukápe togue oparundy guive popa poteĩ meve. Vamos a trabajar en la página 54 al 56 de nuestro libro de Guaraní. Pepe jarekóhina péicha. He'i péicha. Amoñe'ẽ, Leo, ñakyrã. Ñakyrã ndajekóraka'e peteĩ kuñataĩ pire morotĩ kambyrýi. Rasái jahy oporãva. Ipurahéipe ndajeko ombohorýva jerereguápe. Sapy'ánte mombyrynguáva ohendúramo chupe ijurujái opytávo. Opavavénte oikuaase mamógui heñói purahéi jahy'ógui ipúva. Upéicha ndaje peteĩ ko'ẽme ndahyapykuerevéi upe kuñataĩ. Oje'éma katu aipo'ãngavai oguerahahague chupe ka'aguy. Oñembyatý ndajeko tendagua oĩhaguéicha ha osẽ oheka chupe. Hasýpe peteĩ hekahára ohecha chupe itapu'ãmi ári oguapy rohína ijatypa ndaje hikuái hendápe ha opokótavo hese peteĩva oiko tyapy guasu oryrýipa yvy ha yvyrakuéra ovava ojero'a upéi ñapysẽ ka'aguy póra ha ogueraha chupe. Mitãkuñaporãite ojerova peteĩ ñakyrãme. Oveve oguejy yvyraru'ãre ha opyta opurahéi pyrusu puku upépe. Ohai Feliciano Acosta. Nein. La lectura entonces habla de ñakyrã, que era una bella señorita que cantaba de maravilla, que todos quedaban asombrados cuando le escuchaban cantar. Hasta que un día desapareció, no le vieron más y se reunieron todos los lugareños y empezaron a buscarle, hasta que uno de ellos le encontró sentado sobre una piedra. Cuando se reunieron alrededor de ella y uno de ellos le iba a tocar, empezó a temblar la tierra, los árboles se inclinaban y apareció el duende de la selva, el señor de la selva, y le llevó. Posterior a eso, la bella señorita se convirtió en lo que conocemos como la cigarra y se posó sobre un árbol y empezó a cantar. Upéi rekotembyjaporã, he'i péicha. Ambohovái. Mávapa ñakyrã, ¿quién es ñakyrã? Mba'épa ojapokuaa ñakyrã, ¿qué sabe hacer? Mba'épa oiko peteĩ árape kuñataĩgui. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió con ella un día? Mba'e oje'e oikohague kuñataĩgui. ¿Qué se dijo? ¿Qué dijeron que pasó de ella? Mávapa ogueraha kuñataĩme. ¿Quién le llevó? ¿Quién le raptó? Upéi he'i. Ahai mbykymi moñe'ẽrãme ñakyrãgui. Sintetizo la lectura ñakyrã. Ñepyrũmby. El inicio. Voy a escribir brevemente el inicio de la lectura. Mbyte. El desarrollo. Vamos a escribir. Paja. El cierre o el desenlace. Vamos a escribir brevemente en este espacio. Upéi hambuepa web. He'i péicha. Ahai opytaporãvéva. Subrayo la alternativa correcta, lo que mejor responde. Mba'e ñe'ẽ temiandu. ¿Qué imagen sensorial? Ojo porãve kóvare. ¿Con qué imagen sensorial va relacionado entonces esta expresión? Pire morotĩ kambyrýi. Ñahecháva visual, ñahetũva olfativa o ñañandúva táctil. Mba'e ñe'ẽ temiandu. Ojo porãve tévare. ¿Con qué imagen sensorial se asocia? Ipurahéipe ombohorýva ijerereguápe. Ñahecháva, ñahetũva, térã ñahendúva. Auditivo. Mba'e ñe'ẽ porã, ¿qué figura literaria? Oho porãve kóvare. Pire morotĩ kambyrýi. Moñondivéva, comparación, mbojoguáva metáfora o mboaváva personificación. Mba'e he'ise jurujái. Ñe'ẽrãme, ¿qué significa? Exagerado, distraído o boquiabierto. Máva ombohory ipurahéipe. Mávapa ombohory ipurahéipe. ¿A quién alegra? ¿Quién se alegra con su canto? Kuñataĩ, ñakyrã o ka'aguy póra. Upéi he'i. Mba'épa he'ise rasái jahy oporãva moñe'ẽrãme. ¿Qué significa? Que tiene linda garganta, que tiene garganta grande o que canta muy bien. Mba'e he'ise ndahapykuerevéi. Oho, ou, okañy. Mba'épa oiko ipurahéipe kuñataĩ. Ka'aguy póra. Mba'épa oiko ipahápe. Al final, ¿qué pasó?
ahora ñakyra ovyra. ¿En qué se convirtió esto? Moñe'ẽra ñakyra oguereko ipype. Tiene añetegua realidad, añetegua fantasía, añetegua realidad, añetegua fantasía. Si tiene dentro de ella solo realidad, solo fantasía o realidad y fantasía. Omonguera ju'u ahy'o corazón asy cura. Que es el que cura entonces tos, dificultad para respirar y eso. Yaguareteka'a amba'y okonfu. Mba'égui ñe'ẽ rejúi ogueraha myanduhe pu'atã jehaípe porque lleva tilde nasal, tilde acento, la palabra rejúi. Ha'e ñe'ẽ juruva porque es palabra oral. Ha y pu'ae pu'atã paha lleva vocal tónica final. O y pu'ae pu'atã y paha la vocal tónica, la vocal que suena más fuerte no es final. ¿Por qué llevan ese acento de acá? Felicidades, oye, guaranime. Muy aguazú, muy arenda o muy apame. En una conversación, una de las personas quiere saber la edad de otra. Por lo tanto, le hará la siguiente pregunta. Arakae, ¿dónde harán botu? ¿Cuándo es tu cumpleaños? Bohu arupa oí. ¿Cuántos años hay? Bohu arupa reguereko. ¿Cuántos años tiene? Mavapa con a putepe daikatu y oye puru. Oimenaea arabope. ¿Qué es entre estos las opciones que no se puede utilizar en cualquier momento del día? Ba'éicha pande pujarebe, ba'épareime o maitei. ¿Cuál de estas tres opciones no se puede utilizar en cualquier momento del día? A la tarde, a la noche, a la mañana. Si te encuentras con una persona a la media mañana, ¿qué saludo sería más correcto? Media mañana. Ba'éicha pande ko'ẽ, ba'éicha pande asaje o ba'éicha pande pyhareve asaje. A ver, huesáramo, ñanerembiapoko arapegua. Aguye, yajuhechápe.